Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. Hoy tenemos un plantel de lujo aquí en frente mía para hablar sobre ultraciclismo y ultrarresistencia, porque no solamente de ciclismo va a ir la cosa, como ahora veréis. Y tenemos, pues bueno, por orden, a Borja Gascón, el autor del podcast. Espera, Borja, que no me acuerdo, esto lo edito ahora. ¿Cómo era? Construyendo ultraciclismo. Eso, construyendo ultraciclismo. Perfecto. Tenemos a Julián Sanz, que ya lo tuvimos en el podcast. Hola, Julián. Hola, buenas. Luego tenemos a Guruche Frade, que es triatleta profesional. Además, creo que es la récordman española de distancia Ironman, ¿correcto? Sí, hola. Hola, Guruche. Luego tenemos a Aitor Alberdi, que es entrenador del CPT Fadura, entrenador especialista en ultrarresistencia. Hola, Aitor. Hola, buenos días. Y a Frederic Sabatés, que no se pierde un debate. También lo hemos tenido en el podcast últimamente. Hola, gracias por invitarme otra vez. Nada, para empezar quería lanzaros la primera pregunta, ¿no? Y si os parece que cada uno la desarrolle un poco, ¿no? Y es, ¿cómo hacéis desde las diferentes disciplinas, y tanto de deportistas como de entrenador, cómo es vuestra aproximación a preparar una carrera de ultradistancia, ya sea como las de Julián, de 24 horas o más, o Ironman, tipo como hace Guruche? O sea, ¿cómo son vuestro entrenamiento y cómo cambian de hacer una prueba, entre comillas, normal, ¿no? O de ciclismo más de 3-4 horas. Si queréis, por ejemplo, Frederic. Empiezo yo entonces. Bueno, en mi caso no es de ciclismo. En mi caso, cuando yo he tanto investigado como planificado entrenamientos para esto, ha sido siempre en carrera a pie y en carrera a pie en trail. Y lo que hemos... la forma en la que se organiza es, en cierto modo, similar al entrenamiento de resistencia normal. Diríamos que las bases son las mismas, los principios de entrenamiento son los mismos. Lo más importante es la consistencia, el tener un volumen de entrenamiento adecuado, que para el deporte de resistencia en general, iba a decir cuanto más alto mejor. No es verdad que cuanto más alto mejor, pero en general tiene que ser elevado. Nadie entrena ultra resistencia, pero igual que tampoco nadie entrena simplemente maratón, que no entra dentro de la resistencia, de la ultra resistencia en carrera a pie. Nadie entrena eso con 5 o 6 horas a la semana con el objetivo de rendir al máximo rendimiento posible. Entonces, está esta parte y luego está la parte, diríamos, específica, que sí que es el entrenar, pues, eso, las sesiones, una cuestión de rodajes más largos, y luego está la cuestión de la especificidad de la intensidad de la competición, que hay competiciones que, por supuesto, la intensidad va a ser más baja. Entonces, algunos de los entrenamientos específicos que serán hacia el final de la preparación, pues serán a una intensidad más baja que lo que diríamos la periodización tradicional típica, en la cual se hace la intensidad más alta lo más cerca de la competición. Lo dejo aquí por ahora, para los demás. Bueno, pues muy buenas, Manu. Un placer estar aquí en tu podcast, invitado. Yo soy un auténtico amateur, comparado con la gente que hay aquí hoy. Soy muy amateur, llevo compitiendo en este tipo de pruebas. Bueno, a mí me gusta la ultradistancia sin asistencia, las carreras que son así más tipo aventura, pues puede ser un día solo o pueden ser una semana. Y depende de lo duras y lo largas que sean. Y vas siempre pues con tu equipaje a cuestas, con tu propia estrategia de dónde avituallarte, y la asistencia externa no está permitida. Y soy pues muy amateur, muy aficionado. Llevo unos 3 o 4 años en este mundillo y me he ido... Bueno, pues soy autodidacta en todo. Escucho muchísimo tu podcast y de toda la gente invitada que traes y aprendo un montón sobre entrenamiento y, bueno, y fisiología a través de tu programa. Y yo he ido cambiando un poco la forma en la que me preparo a las pruebas que hago. Sí que he notado que cometía errores y los he ido corrigiendo. Por ejemplo, me di cuenta que a mí no me hace nada bien meter intensidad, o sea, hacer un entrenamiento progresivo de ir metiendo intensidad al final cuando se acerca la temporada donde tengo las pruebas, porque me desgasta muchísimo para luego hacer
tiradas largas. Entonces, ahora desde el año pasado, por ejemplo, el trabajo de intensidad lo he hecho más al principio y cuando se acerca la temporada en la que hago pues estas pruebas, que suele coincidir con la final de primavera y verano, que también es cuando entran las brevets, el calendario de brevets, pues ahí dejo de hacer intensidad y me dedico más a hacer volumen, a hacer pruebas largas de un domingo o brevets y así entrenarme de cara a las pruebas estas, que al final es sobre todo que tienes que llegar mentalmente muy motivado y fresco. El físico, pues obviamente tienes que entrenar mucho volumen, pero a mí, sobre todo, llegar motivado mentalmente me ayuda más que llegar con mucha chispa o con un entrenamiento perfecto, que la verdad tampoco sé cuál es el entrenamiento perfecto porque nunca he estado en manos de un preparador, con lo cual todo lo hago yo un poco a mi manera. Vale, Aitor, terminamos con los entrenadores. Bueno, yo la aproximación principal que haría es que las competiciones son competiciones. O sea, da igual la distancia, que el objetivo principal es cubrir esa distancia en el menor tiempo posible y si la competición es una competición en grupo, pues conseguir el mejor puesto posible. Entonces, independientemente de la distancia, yo creo que el concepto general y la aproximación principal es a la de intentar buscar el mayor rendimiento posible. Antes, igual, las competiciones de resistencia se relacionaban más con un reto de intentar cubrir una distancia, de llegar a algún sitio, de conseguir algo. Antes el que hacía Ironman, por el único hecho de haberlo conseguido terminar, pues ya tenía el mérito suficiente. Pero a día de hoy, y Gurutze luego nos puede explicar cómo se ha transformado pues ese tipo de competiciones, ¿no? Que ya no es el mero hecho de terminar, sino que la intensidad en la que se compite es una intensidad brutal. Y Julián también ya nos puede comentar que pues el tipo de esfuerzo que supone las 24 horas de Cheste o una prueba de 12 horas en circuito o intentar hacer el Camino de Santiago en el menor tiempo posible. Yo en este caso y durante la mesa redonda o en la entrevista, lo que puedo ir aportando también pueden ser matizaciones de parte de la trayectoria que ha tenido Gurutze, en la cual en parte de su trayectoria deportiva hemos estado trabajando codo con codo y también en su momento igual también, no sé, Manu, entrevistarle a Robert, que es su entrenador de ahora, que tiene también otro punto de vista añadido de todo lo que es el mundo del deporte de resistencia y del triatlón. Y luego también pues las planificaciones o las tomas de decisión que hayamos podido hacer con los entrenamientos de Julián. Y bueno, para terminar la introducción, muchas veces hablamos de la planificación y dónde está el error, el fallo y el sufrimiento, que muchas veces intentamos planificar aquello en lo que nosotros creemos o a lo que nosotros nos queremos agarrar, pero realmente es un mundo de sufrimiento, un mundo caótico, un mundo agónico. Y yo creo que en la planificación tiene que insertarse pues, ese tipo de conceptos. Gurutze, ¿te animas? Sí. Bueno, se nota que que he trabajado junto a Aitor porque la primera frase que tenía que apuntada era que en lo que nos basamos es en trabajar la economía del esfuerzo e ir lo más rápido posible. Es un poco lo que ha dicho él, ¿no? Y bueno, yo así en general, mi acercamiento cuando pongo una carrera en el calendario se trata en planificar. Junto a mi entrenador, junto a Aitor, contamos semanas y en una primera parte del año siempre intentamos juntar que por lo menos haya 18 o 20 semanas para hacer un gran trabajo de base para luego dure todo el año. Yo los últimos años he trabajado con una planificación inversa, al contrario de lo que ha dicho Borja. Intentamos ir trabajando y mejorando para que cuando llegue la parte específica haya entrenar mucho y muy fuerte. Y bueno, al contrario del mundo del running
Y del ciclismo, bueno, pues el mundo del triatlón te permite al entrenador pues hacer un juego de ir mezclando volúmenes, intensidades por la mañana y por la tarde con los 3 deportes, que hace que trabajemos, pues que haya que pensar cómo trabajar las capacidades, si por la mañana, si por la tarde, al principio de la temporada y después, ¿no? Nosotros trabajamos la natación de mucho volumen al principio de temporada y luego vamos bajando. En general, la bicicleta y correr voy aumentando el volumen y durante todo el año trabajo muchas intensidades, intentando ir mejorando esas capacidades. Como he dicho, cuando llegue la parte específica que se entrena muchísimo, ser capaz de entrenar ya muy, muy, muy fuerte. Concretamente yo entreno en bloques de 3 o 4 días para poder entrenar muy fuerte, siempre el primer día el más fuerte, o por la mañana siempre lo más fuerte y un día de recuperación. Así, en general, luego si queréis entramos. Yo ahí igual lo que sí matizaría, Gurutze, es que en su día, cuando buscaste un cambio de dirección, la apuesta no fue la de vamos a entrenar más, sino que la apuesta fue vamos a entrenar mejor y sobre todo a mayor intensidad, que es un concepto yo creo que te diferencia de otras muchas trayectorias. Sí, bueno, yo en concreto conozco cómo he trabajado yo y sí, o sea, hemos trabajado, o sea, para construir un deportista mejor, pues a unas intensidades más fuertes, muy fuertes. Yo concretamente soy un deportista excelente en resistencia y he intentado trabajar otras capacidades, ¿no? Igual para entrenar mucho más fuerte y ser más rápido. ¿En cuántas horas os estáis moviendo de entrenamiento a la semana? Por ejemplo, Guruche o Julián. Bueno, yo entreno al principio de temporada entre 12 15 horas y puedo terminar entre 25 30 horas. Así. Bien. Yo en mi caso, la parte competitiva la tengo un poco apartada ahora mismo y bueno, soy un poco anárquico en cuanto a los entrenamientos ahora mismo y bueno, pero cuando entrenábamos con un objetivo de competición, pues sí que había pues un volumen de entre 20 y 24 horas, pero lo que pasa que luego fue convirtiéndose pues en sesiones más específicas o quitando mucha parte de la carga y bueno, pues orientándolo un poco diferente, ¿no? Al final de la carrera, que decía, o al final de las competiciones importantes que he tenido. Y bueno, yo por aprovechar, por unirlo con lo que ha dicho Borja, en cómo, en su visión de cómo es la aproximación a sus pruebas, a las brevet, ¿no? Que yo también estoy muy ligado a ese tipo de pruebas y a lo que entiendo o puedo compartir con él la sensación o lo que él busca de sensaciones de autosuficiencia, ¿no? De tener mejores sensaciones cercanas a una brevet o a su época de pruebas de brevet, en las que lo que busca no es tener una sensación de intensidad, porque realmente no son competiciones donde se aplique una intensidad muy fuerte o no cambios de ritmos altos ni haya que seguir un grupo que se escapa, sino tener esa particularidad de tener autoconvicción, de poder soportar tiempo y esa sensación de autosuficiencia también, ¿no? Entonces, quizás las brevets son una parte muy específica y esa parte tan específica se hace también cerca de las propias pruebas, ¿no? Entonces, bueno, comparto con Borja esa parte y yo también he vivido la otra parte, ¿no? La tensión de tener que preparar una prueba de 24 horas donde se aplica también intensidad, sobre todo en las primeras 5 o 6 horas, donde pues en el circuito de Cheste te juntas con
con competidores que juegan a competir por equipos pero que poder estar en un grupo, en un pelotón grande, va a tener un beneficio alto, y tener que adaptarte a unas intensidades muy altas que uno no estaba acostumbrado, ¿no? Y cómo sales de eso. O sea, cómo salir de 5 horas o 6 horas de intensidades muy altas para que después pues puedas mantener una estabilidad mínima que te permita no hacer paradas, o que el ritmo sea alto y eficiente, bueno, y económico y alto, ¿no? Entonces, bueno, sí que en la preparación con Aitor también han ido cambiando muchas cosas. Yo mi recuerdo es mi recuerdo al principio del trabajo con Aitor fue la de una adaptación hacia la potencia lipolítica, hacia el trabajo con grasa y tal. Y yo me recuerdo la segunda parte de toda aquella preparación que iba hacia la intensidad. Como bien ha dicho Aitor, o sea, las competiciones son competiciones, y la evolución de la larga distancia, o del ultraciclismo en este caso, la evolución estaba clara hacia dónde iba. Aitor también en aquel tiempo, en 2013-14, pues ya lo veía más claro que incluso yo. y bueno, fue por ahí. Y aparte de la bici, pues mucha gente dirá, bueno, esto como es pruebas tan largas, pues no harán trabajo de fuerza, ¿no? O en la nutrición solamente comerán grasas, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría preguntar, aparte del entrenamiento, pues qué otros factores vais teniendo en cuenta en el entrenamiento, pues ya os digo, a nivel de trabajo de fuerza, de nutrición, material, psicología, o incluso privación de sueño, en el caso de Borja, por ejemplo. Pues yo con la nutrición no me he metido a fondo, porque no puedes abarcar todo y ya me volvería loco, ¿no? Pero también yo no me dedico a esto, y voy aprendiendo, como digo, pues paso a paso y de manera autodidacta. La nutrición, tengo mis conceptos básicos, y bueno, lo sigo un poco como puedo, pero ahora trabajo en gimnasio sí que me he metido este año, porque me daba cuenta que al final te quedas tantísimas horas encima de la bici, te quedas hecho un cromo. Aparte, el tronco superior, las cervicales, el cuello, el torso, todo. Me quedaba muy flojo, ¿no? Y desde el verano, que terminé este verano pasado, hice bastantes pruebas de estas de ultradistancia, y acabé, no sé si saturado, pero que necesitaba un poco despejarme de tanto entrenar tanta bici todos los días. Y entonces, pues como siempre que escucho un podcast de los tuyos o de cualquiera que invite yo a mi programa que sepa de entrenamiento, siempre hablan de la importancia del trabajo de fuerza y de gimnasio y demás, pues este año sí que he metido bastante gimnasio en mi planificación. Ahora lo estoy dejando, estoy dejando tantas horas de gimnasio para hacer más de bici, pero sí que he metido trabajo de fuerza de cuádriceps, de piernas, y mucho también de tronco. Y se nota un montón, porque al final tantísimas horas encima de la bici que tienes que estar cómodo con el cuello bien fortalecido para que no acabes que se te caiga y tal. Pues estoy bastante contento con el trabajo de gimnasio y de fuerza que estoy haciendo. Todavía no sé si va a ser una buena estrategia el haber quitado horas de bici y haber metido horas de gimnasio, porque todavía no ha empezado la parte de la temporada en la que puedo ver los resultados, pero más tonificado y más fuerte, eso me siento seguro. Ya otro año quizás meta la nutrición, no lo sé. De momento no me vuelvo loco con todos los palos a la vez. En mi caso, intento hacer lo mejor que puedo todos esos aspectos. Para mí es vital trabajar la fuerza, es vital cuidar la alimentación, aunque no tenga un nutricionista, y mi prueba es vital haber trabajado la nutrición. En mi caso trabajo la fuerza en los 3 deportes, aisladamente en el gimnasio y en cada deporte, con palas, series en el rodillo, series en cuesta, todas las semanas. Y por mi experiencia incluso hago fuerza durante todo el año, casi hasta el día de la prueba. Soy una persona muy menuda, con poca fuerza,
y en mi caso es muy interesante y hemos visto que funciona. Va un poco unido también a la nutrición, porque soy una persona muy menuda. Por ejemplo, cuando hago altitud pierdo mucho peso. Como entreno tanto, también pierdo mucho peso. Y para mí es muy importante cada día ir comiendo mucho para no ir perdiendo peso. Y si hago gimnasio, intentar poder coger un poco en algún periodo del año masa muscular. Y respecto a la prueba, o sea, en mis entrenamientos es vital jugar con poca nutrición y ahora ya hoy en día con intentar ingerir muchos carbohidratos. Me llama la atención, Guruche, por ejemplo, claro, con tanta volumen de entrenamiento en los 3 deportes, ¿sacrifica un poco de volumen a cambio del entrenamiento de fuerza o lo añades como un extra? Y luego también, si puedes pues preguntarte un poco cómo lo realizas, si es con pocas repeticiones, mucho peso, pocas repeticiones, pesos moderados, un poco. Pues varía un poco en el año. O sea, en el gimnasio hago una evolución de adaptación, luego voy subiendo repeticiones, hago entrenamientos, incluso en el mismo entrenamiento hay una parte, por ejemplo, los brazos hago 3 series de 8 repeticiones, pero en piernas hago 3 de 4. Y solemos trabajar con encoder, que es el que me dice que pare. Y luego también hay veces que el entrenamiento es al final del día un poco recuperativo, que hago también con un poquito menos de peso, pues 3 series de 8. Uh-huh. Y bueno, es un poco complejo lo de la fuerza, que se encarga mi entrenador, pero lo hacemos un poco así. Y luego es que en triatlón tenemos la cosa de que podemos trabajar en diferentes deportes. Sí, puedo hacer series con paras a la mañana y series de cuestas en bici a la tarde. Y depende de eso, un poco depende del año, pues luego igual durante 2 meses sí que voy aumentando y hago un trabajo súper fuerte y luego ya solo durante 2 meses también solo mantenerlo. No sé si lo he aclarado. ¿Tú, Julián? Bueno, yo también voy hablando del pasado, ¿no? De mi visión del pasado, que es a lo mejor lo que estoy más ahora en ver cómo fue mi pasado y cómo fui asimilando todo. Pues al hilo de lo que hablaba antes era... yo no tengo el recuerdo de haber obtenido un kit de herramientas así como de primeras, ¿no? Que me dijeran, pues mira, esto es lo que tienes que trabajar en este porcentaje y demás, sino que fue una evolución. Como decía antes, primero hacia un trabajo con restricción de hidratos, luego hacia un trabajo más de intensidad para ser competitivo, luego se fue añadiendo el trabajo de fuerza, pero esto te hablo pues como una asimilación, lo tengo el recuerdo de año a año. Y al final... bueno, pues trabajo en velódromo, trabajo de fuerza en el mismo velódromo y luego salir a hacer esfuerzos relativamente largos y intensos. Quiero decir, tengo esa visión de haber ido añadiendo herramientas, la altitud, o sea, de ir añadiendo herramientas en torno orientado a la especialidad. Y que todas esas herramientas han ido ocupando tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo repartir ese tiempo que es limitado, ¿no? El tiempo, por mucha disponibilidad que tengas, al final tienes que ir organizándolo. Y sí que, bueno, pues sí que veo que ese kit de herramientas que entre todas ellas van haciendo que mejores y que tengas diferentes experiencias y sensaciones, pues han ido completando esa preparación, ¿no? Entonces yo creo que al final es tener que sí que es muy importante poder tener todos esos recursos, ¿no? Tanto de sitios donde entrenas y horarios que entrenas, porque en nuestro caso, en nuestra especialidad de larga distancia, al final tienes que tener sensaciones de esfuerzo a 1 hora
en el amanecer, en el atardecer, en el anochecer, a las tantas de la madrugada, y poder mezclar todo eso, pues al final son como pequeños, pues eso, vas cogiendo herramientas y vas colocándolas en una planificación y al final todas terminan siendo importantes. Todas forman la preparación en sí, ¿no? Todas esas herramientas que vas colocando en el sitio. La alimentación, sobre todo. En mi caso, la alimentación no ha sido... ha sido una herramienta que te lleva hacia una adaptación o hacia unas adaptaciones y para mí también ha sido algo muy importante, tanto como el gimnasio, ¿no? El poder, pues eso, el utilizar diferentes orientaciones de dieta vinculado a un tipo de entrenamiento y lo mismo la fuerza vinculada a otro tipo de entrenamiento y todo eso va sumando, ¿no? Entonces, lo veo imprescindible. Ahí está. Yo creo que con todo lo que han hablado, el contexto ya está lo suficientemente marcado, ¿no? El deporte de rendimiento, cuando ya se buscan cotas altas de rendimiento, hay que entrenar diferentes aspectos físicos, entre ellos la fuerza. Yo creo que únicamente la fuerza, al menos conceptualmente, no se debería entrenar solo para intentar aplicar más fuerza específica o que el diferencial entre la fuerza máxima y la fuerza relativa que se aplica en el ejercicio fuera lo suficientemente amplia como para aumentar la resistencia. Y ese concepto yo creo que está lo suficientemente interiorizado y demostrado, sobre todo a nivel práctico, que es algo que es necesario. Yo aumentaría el discurso y también intentaría unir a ese trabajo de fuerza, entendido como un espacio amplio, pues todo aquel trabajo de movilidad, de recuperación, de compensación, que es necesario no únicamente para conseguir cotas altas de rendimiento, sino para intentar prevenir las lesiones y ver al deportista como persona, intentar evitar todas aquellas descompensaciones que a la larga también puedan tener su repercusión, no como deportista, sino como persona. Y ahí pues utilizaría una frase y luego ya un ejemplo visual. La frase sería que la fuerza de la cadena la determina el eslabón más débil. Entonces, uno de los eslabones débiles a bote pronto sí que suele ser el de la fuerza, cosa que está cambiando conceptualmente y culturalmente, ya que muchos ciclistas, que por lo menos yo conozco, están entrenando la fuerza desde cadetes, desde 15, 16 años. Y la otra es pues la problemática que ha planteado, creo que Julián, que hay que entrenar ya muchas cosas, es mucho tiempo, mucha energía vital que tienes que dejar entrenando un montón de cosas y tienes un mantel de un tamaño menor que el de la mesa. Entonces tienes que ir eligiendo en cada momento pues qué entrenar y cuánto entrenar. Federic. A mí me han parecido muy curiosas o me han gustado un par de cosas que se han dicho. Por ejemplo, una cosa que decía Gruche sobre la idea de hacer entrenamiento de fuerza a veces al final del día como cuestión para recuperar. Y esto es una cosa que yo creo que es muy importante, que muchas veces hay deportistas a los que les cuesta mucho hacer trabajo de movilidad. Por ejemplo, o sea, que tú lo mandas a estirar, y por estirar no me refiero necesariamente a estiramientos estáticos, pero eso, moverse en el rango de movimiento completo. Y en mi caso, o sea, corredores de trail, que a lo mejor corredores de trail que en una ultra no son de alto nivel y a lo mejor van a estar 8 horas o más, pero a partir de a lo mejor 8 horas, moviéndose, dando siempre pasos cortitos, no van a estar yendo rápidos, no van a tener un gran movimiento de la cadera, hacen el mismo movimiento repetido muchísimas veces con un rango de movimiento muy corto. Y yo creo que hay veces es una muy buena estrategia para casi engañar al deportista diciéndole, no, vas a ir al gimnasio a hacer este entrenamiento súper fácil. Y en realidad tú le estás diciendo que haga un entrenamiento que él se cree que es de fuerza, ¿no? Prácticamente, porque es un entrenamiento de movilidad, porque estás poniendo muy poco peso, pero el énfasis es en moverte con muy buena técnica, todo muy bien controlado y en todo el rango de movimiento. Entonces eso, la cadera que igual, si no corriendo, tiene un movimiento de poco más de 30 grados, pues hace su rango de movimiento completo.
en este caso, y se mueve de verdad en todo su rango de movimiento en vez de estar ahí, que si no, o sea, acaban casi anquilosados de moverse siempre exactamente de la misma forma. Y lo otro es la idea de las herramientas y la caja de herramientas, que tenemos todas estas herramientas y que hay que ir eligiéndolas, y me ha gustado mucho el concepto que decía Borja, de que como que cada año va pensando en una cosa nueva, ¿no? Va añadiendo una cosa. Este año me dedico a aprender de esto y me lo aplico y, claro, siendo autodidacta, pues necesita el tiempo que necesita para hacerlo, pero en plan, lo he aprendido, lo he decidido que lo voy a implementar, lo implemento y entonces a lo mejor el año que viene introduzco otra cosa que es la nutrición. Y yo pienso que eso es otra cosa que también es muy importante, especialmente desde el punto de vista de entrenadores, de no saturar al deportista metiéndole todas las cosas nuevas a la vez, ¿no? Y a lo mejor llegar a cuál es el mínimo o decir, vale, en nutrición, saber qué estás comiendo. Si no estás comiendo muy mal, entonces a lo mejor en algún momento habrá que optimizar la nutrición, ¿no? Si quieres llegar a tu mejor nivel posible. Pero si tu nutrición ahora mismo no es terrible, a lo mejor nos podemos centrar en otra cosa que sí que sea terrible, sea el trabajo de la fuerza, o sea, la cantidad de horas total de entrenamiento, o sea, la cantidad de sueño, por ejemplo, ¿no? Pero entonces ir optimizando las cosas que son más importantes y luego ir sacando las herramientas en el momento adecuado. Y como ejemplos, pues, no sé, yo recientemente hablando con un deportista, estuvimos contando más o menos cuánto comía cuando salía a entrenar sus rodajes largos y pues estaba comiendo, creo que eran unos 45 gramos por hora de hidratos, ¿no? Y yo dije, bueno, a ver, del mínimo de 60 gramos por hora que me gustaría que estuviese, no está tan lejos si ya come 45, ¿no? No es alguien que se coma un gel cada 2 horas y se olvida de comer. Entonces, la cuestión era, vale, va, pues sigue haciendo lo que estás haciendo, pero intenta comer un poquito más. Y no es una cosa que me vaya a meter ahí, no le voy a prescribir, no tienes que comer tanto con tanto, y esto además sería cuestión de la nutrición, ¿no? Pero es que es un caso muy claro de, no, quiero que aumentes todo esto hasta llegar a 90 y tienes que comer todo esto cada hora. No, simplemente lo estás haciendo medio bien, intenta hacer un poquito más, pero no es una cosa en la que me voy a centrar específicamente, ¿no? Entonces creo que el ir sacando las herramientas y ver cuánto apretamos con cada una de las herramientas en cada momento, creo que es una cuestión que es muy importante, porque pasa esto, que en la ultradistancia hay muchos más factores que cuentan que en las carreras más cortas, porque hay tanto tiempo, pasan tantas cosas, o sea, lo que estábamos diciendo antes de la falta de sueño, por un lado la falta de sueño y por otro lado el estar acostumbrado a ir de noche, ¿no? Pues son cuestiones en las que ni piensas muchas veces en la mayor parte de los deportes. Entonces, hay más cosas que pueden salir mal y más cosas que tener en cuenta para el rendimiento, y seguramente no se pueden tratar todas a la vez, igual ni siquiera con un deportista profesional. Hay una cosa que has dicho que creo que la podemos tratar un poco más a fondo, ¿no? Porque si es un deporte donde tengo dudas de cómo alimentarme es en la ultradistancia, ¿no? Al final, tanto en Ironman como en ultradistancia, estamos ahí que no sabemos si puede ser más adecuado pues intentar tener las adaptaciones de tirar mucho de grasa, ¿no? Intentar no comer tanto porque son muchas horas, ¿no? Y claro, yo entiendo que si nos vamos alimentando cada hora con muchos carbohidratos, al final estamos sumando unas cantidades que no sé si sois capaces de digerirlas. La verdad que no tengo ni idea de cómo lo hacéis, entonces me gustaría preguntaros por eso, por vuestra aproximación a nutricional, ya no solo en carrera, sino también en los entrenamientos. Si, por ejemplo, hacéis entrenamientos pues bajos de hidratos de carbono, otros de entrenamiento digestivo, o no, intentáis adaptaros a la grasa, o siempre alto en hidratos, o sea, un poco vuestra experiencia y vuestra opinión. Bueno, Aitor y Julián son unos expertos de los que yo he aprendido mucho. Yo empecé haciendo restricción de hidratos hace unos años, una restricción bastante fuerte. Algunos entrenos caóticos, como ha dicho antes Aitor, de los que aprendí mucho y a los que me fui adaptando y fuimos ajustando. Y luego he ido evolucionando y ya... Concretamente yo no necesito tanto hacerlo, lo hago con el propio entrenamiento, con la restricción que produce esos 3 o 4 días de entrenamiento fuerte, y ahora sí que hago más hincapié para ir a intensidades más altas, ir subiendo mi ingesta de hidratos de carbono, que no es tan fácil porque, o sea, tener cuidado de cuando estoy entrenando llegar a esas cantidades. Sentar no me sienta mal, lo que me cuesta es terminármelas.
Y luego la logística en competición sobre todo es la logística, de tener a disposición toda esa comida que tú quieres. Pero digamos que yo he hecho una transición de hacer concretamente esos entrenamientos sin hidratos, de ir alargándolos, incluso llegar a ser capaz de hacer esos entrenamientos sin hidratos de carbono a ciertas intensidades, alargándolos corriendo porque en bici me resultaba un poco peligroso. Y ahora más que nada los hago, pues eso, con esos 3 o 4 días que es imposible que tú vuelvas a recuperar todos los hidratos, dejando el entrenamiento de correr a la tarde que tienes más fatiga, que tienes los depósitos más vacíos y jugando un poco con eso. Yo, por ejemplo, el año pasado, hasta el año pasado que hacía bastantes más días de bici que este año, sí que había un día que siempre lo hacía en ayunas. Que salía a rodar pues 1 hora y media o 2 a intensidad suave, y lo hacía en ayunas porque pues entender cómo el cuerpo se acostumbra al estar un poco vacío y que sabe que no le vas a dar es muy interesante para las carreras en las que me gusta meterme, ¿no? Que es al final cuando pasas 12 horas o 24 horas pues no tienes ganas de comer o no encuentras comida y tienes que saber que tu cuerpo conoce esa sensación de estómago vacío y que aún así yo tengo que estar tranquilo mentalmente de saber que eso ya lo he vivido y que puedo seguir continuando pedaleando. Y este año que quizás me he quitado esos días de bici suave entre semana porque pues me he metido más al gimnasio, este año no lo estoy haciendo tanto, lo de salir en ayunas, pero... Por ejemplo, ahora este fin de semana pasado hice una carrera totalmente fuera de lo que yo hago, que es 55 kilómetros de mountain bike, 2 días seguidos, a una intensidad por las nubes para mí. Y lo he usado pues para entenderme a mí también, para entrenarme para las carreras que voy a hacer, que ahora dentro de 2 semanas tengo una así bastante larguilla. Y lo he usado pues eso, he tratado de comer... de llevarme menos comida de lo que me lleva. Yo siempre peco de llevarme demasiada comida. Cuando hago una carrera larga, me llevo un montón de comida pues para no quedarme sin, ¿no? Y ahora en este fin de semana pasado que hice esta carrera de 2 días, pues me he llevado un gel solo. Entonces he estado 3 horas y media con un gel, más lo que había desayunado, y a intensidad alta. No sé si será un entrenamiento con mucha lógica, pero pues, bueno, para lo que yo me centro, que es larga distancia y que al final acabas pues sin mucho alimento en el cuerpo y sin posibilidad de adquirir alimento cuando te apetezca, pues uso estas pequeñas estrategias que me ayudan. Y luego cuando me meto en una carrera de estas largas, yo siempre me llevo barritas caseras que me hago yo, que he ido cambiando. Antes las hacía mucho de avena y frutos secos y miel. Ahora me hago unas con dátiles y anacardos y chocolate puro. Y me llevo, pues eso, son hidratos, le meto ahí también proteína de cacahuetes y así. Y me llevo un montón de esas barritas. Y luego llega un momento, que eso ya lo he comprobado, que cuando llevas 12, 20 horas... el estómago lo tienes ya, que es que lo mismo te metes algo en la boca y lo escupes o no te entra, y entonces al final ya vas comiendo pues un poco lo que puedes. Y sí que es verdad que los procesados o ultraprocesados, los croissants que puedes encontrar en una gasolinera o las natillas así malas de gasolinera, entran súper rápido, entran bastante fácil. Y como es puro azúcar procesado, me da el empuje necesario para continuar. Entonces, yo creo que en estas carreras la nutrición es súper importante estar alimentándote, pero es verdad que de calidad no comes demasiado. Al final acabas comiendo, o yo acabo comiendo mucho azúcar, mucho hidrato de rápida asimilación y sobre todo que el estómago lo tolere. Y en mis barritas lo que hago es meter también sales,
porque si no, no puedo llevar el bidón lleno de sales siempre. Me las pongo en las barritas y así mientras me alimento pues voy comiendo sales también. A mí me gustaría decir, antes de que expliquen ellos, que cuando hemos hecho nosotros este trabajo de restricción de hidratos, a nosotros nos resultaba difícil insertarlo en un momento de la temporada o de la semana porque los hacíamos o me resultaban a mí tan agresivos que luego no se recuperaban tan fácil. Y o sea, muchas veces he enfermado y que, o sea, si los haces muy fuerte, que no son tan fáciles de hacerlo y de insertarlos en una semana y en una preparación, que igual incluso hay que sacrificarlos o sea, que no es tan fácil hacer este tipo de entrenamientos. Ellos te explicarán mejor. Bueno, yo por mi parte, o por lo mismo, por la experiencia y por lo vivido, yo sí que hemos hecho una exposición, ¿no? O muchas exposiciones intensas hacia el trabajo de potencia lipolítica, ¿no? Procesos de depleción y de potencia lipolítica. Y han sido muchas veces y en progresión hacia muy intenso o muy duro, ¿no? Muy agresivo, digamos. Todas esas exposiciones y trabajo, en mi opinión, ha habido una evolución en cuanto a que el peso de la alimentación era mucho y estaba muy presente por todo lo que conlleva, ¿no? Pues porque, bueno, pues como que se pone en un punto de mira muy importante dentro de la planificación y con esas restricciones y esas sensaciones, sobre todo el vivir esas sensaciones de una falta y pues las pájaras, de vivirlas y de sentirlas y de superarlas, a pasar a un control de esas sensaciones, a tener controlada esa sensación, de decir, ahora no me tengo que estar parando cada 20 minutos y puedo estar 5 horas a una intensidad relativamente alta y sobre todo con capacidad de concentración. Y viviendo esas sensaciones, ¿no? A llegar a un punto, o sea, yo lo visualizo de esta forma, que es, si al principio la ondulación de estar bien a estar mal era en picado y te obligaba a parar, la evolución me ha llevado a sentir una ondulación mucho más cerrada, ¿no? Una ondulación muy cortita. Sentir la sensación de estar en una situación de baja disponibilidad de hidratos y de que rápidamente, a nada que se baja un poco el ritmo, a nada que te concentras un poco más, a nada que metes algo de alimento o, bueno, pues esa ondulación se mantiene y se convierte todo en grises, no es todo o nada, no es que caes al pozo y luego te cuesta mucho salir. No, se queda todo en un punto intermedio. Esa repetición de exponerte a todas esas sensaciones y de dominarlas, lo que me ha llevado es, en las últimas pruebas o en últimas competiciones, es a que no tenga tanta importancia la alimentación. Y me refiero a que no tenga tanta importancia psicológica, explicándolo bien, a la falta de dependencia de que si quiero dulce o salado, a quitarle toda la importancia o quitarle la importancia psicológica a la comida y llevarlo a decir, vale, si es una prueba de 24 horas, quiero 24 bidones de 300 mililitros donde tenga, pues eso, entre 60 y 100 gramos de hidratos. Y lo mismo si es una prueba de 48 horas. Si son 48 horas, quiero 48 botellitas de 300 mililitros que tengan 100 gramos. Y ya está. O sea, el sabor, vale, pues uno puede tener un sabor o un botellín de ese tipo de alimento puede tener una carga mayor de hidratos y otra una carga mayor de grasa. Y lo puedo ir mezclando. Pero la dependencia de
tener diferentes menús o diferentes sabores, o eso más vinculado a la larga distancia, pues eso terminas quitándolo. Y luego sí que es verdad que en las pruebas de larga distancia hay una parte inicial donde la parte de intensidad es mayor y lo que requieres de hidrato es mayor, pero luego sí que hay una parte más estable en la que la intensidad no justificaría una carga tan alta de hidrato. Y entonces sí que el aporte pues eso, de grasa y de un aporte menor de hidrato podría estar más justificado, ¿no? Entonces, pero lo que yo, o en la evolución que he tenido, mi sensación que se me ha quedado es que esa repetición o esa exposición intensa hacia entrenamientos con baja disponibilidad de hidratos y todo ese trabajo que al final son varios años, te lleva a tener esa ondulación, esa capacidad de amortiguar mucho más alta y te convierte en tener más estabilidad. Pero no es una estabilidad solamente física, es una estabilidad psicológica también o una estabilidad de concentración, ¿no? Que la cabeza está siempre concentrada en lo que estás haciendo y eso, en mi opinión, también lo vinculo a la alimentación, a ese tipo de entrenamiento. Esa capacidad de concentración, de estar a lo que estás y eliminar, pues eso, dependencias de otro tipo, bueno, en la medida de lo que se puede, ¿no? Pero en esa evolución y luego también este tipo de entrenamientos o esa evolución ahora, un poco más apartado de la competición o de la pura competición, también lo vinculo con mi propia salud. El poder estar, bueno, en el trabajo o haciendo cualquier otra cosa, ¿no? y dices, pues hago a entrenar. Y a veces juegas con que en ese día no has comido y dices, pues voy a hacer sin comida y voy a hacer una tiradilla un poco más larga. O todo lo contrario. O hoy estoy un poquito más bajo de energía en el día a día y voy a comer más, voy a meter más hidrato. Y pues voy a aprovechar para hacer unas series, porque ya que he llevado esa orientación. Y en cuanto a la alimentación, o sea, en cuanto a haber ido al extremo de ese trabajo, a mí me parece interesante en cuanto a la propia salud, a la salud futura, ¿no? Del deportista. Me gusta mucho lo que dices y sobre todo también eso, el aspecto mental de estar tranquilo, de oye, mira, no sé si voy a pillar avituallamiento o si no, o si en el avión estará la comida que quiero comer o no estará, pero bueno, yo al final puedo con todo, ¿no? Como un animal omnívoro, como un zorro. Bueno, por ejemplo, hay todo, Aitor. Sí, un poco por poner en contexto y hacer un pequeño resumen, yo creo que podríamos estar todos más o menos de acuerdo que si se quiere ir rápido en competición hay que comer o hay que ingerir carbohidratos y que cada uno tiene que estar acostumbrado a esa ingesta. Las últimas tendencias que nosotros hemos visto en diferentes deportes es que la alimentación principalmente es una alimentación líquida, independientemente de la duración de la competición. Por ejemplo, en pruebas de 24 horas, los que andan peleando por la victoria, los que son ciclistas referentes, están utilizando comida líquida y muy probablemente esa comida sea muy repetitiva, de ingerir prácticamente durante todo el tiempo casi lo mismo. Ahí estaría en duda la utilización o no de este tipo de deportistas de cetonas o no, como se está utilizando en el mundo del ciclismo. Y luego, yo desde un punto de vista práctico sí que intentaría periodizar en algunas fases del proceso de entrenamiento la ingesta y el entrenamiento. Es decir, por ejemplo, Gurutze ha puesto el ejemplo de que si llevas los entrenamientos a un extremo, ese extremo crea mucha fatiga y puede ser una interferencia en el proceso de entrenamiento, pero no llegando a ese extremo puedes ir creando adaptaciones de base. Entonces, en ese sentido, sí puede ser una propuesta la de intentar periodizar, pues dependiendo de la planificación o de las necesidades.
En el caso de Gurutze, al tener una condición aeróbica de base excepcionalmente buena, pues está claro que la necesidad de ese tipo de estímulos no es tan alta como la que pueda tener otro deportista, en el que pues, si el deportista, por ejemplo, no tiene desarrollado el umbral aeróbico de manera adecuada, pues puede ser una de las vías. Y luego, para terminar el discurso, dos pequeñas cosas. Una es, por ejemplo, en el caso de Julián, la pregunta que intentamos responder durante las planificaciones era de cuántas veces él está en situaciones similares a las de competición, cuando la competición se recrudece de manera brutal. Es decir, que si tú, por ejemplo, vas a 200 vatios y vas al umbral aeróbico, un esfuerzo de 10 minutos parece que es estable. Si lo alargas a 24 horas, esos 200 vatios se convierten en conexiones, desconexiones, se convierte en caos, se convierte en confusión mental. ¿Cuántas veces nos ponemos en esas situaciones en el proceso de entrenamiento? Ahí sí luego tenemos posibilidad, o en otra ocasión pues explicaremos también los, entre comillas, experimentos que hemos ido realizando en el proceso de entrenamiento para intentar llegar a esas situaciones. Y luego la otra es un consejo práctico para los que nos estéis escuchando. Está muy de moda la recarga de carbohidratos los últimos días antes de la competición, y yo daría un consejo general, o por lo menos desde mi punto de vista y desde mi experiencia. Los deportistas en general, a poca carga de entrenamiento que bajen, y si siguen manteniendo la dieta habitual, los procesos de recarga están prácticamente asegurados. La gente tiene la tendencia en general de sobrecargar demasiado el sistema de, pues eso, si aportamos carbohidratos, estamos saturando al sistema, y suceden muchas cosas que pueden perjudicar el rendimiento, entre otras cosas, pues los procesos de inflamación y sus consecuencias, que es otro tema también, yo creo que interesante a debatir. Yo, después de... No me gusta esto quedarme para el final. Tengo la sensación de que tengo que resumir aquí un poco, pero aquí he intentado... Son cosas que se han dicho ya, pero creo que me parecen muy interesantes. Han dicho tanto Borja, Julián y todos los tres, que es un poco esta cuestión de experimentar. Que yo creo que la cuestión de experimentar es una cuestión que es muy importante, y experimentar desde el punto de vista de hacer un experimento, de probar a ver qué pasa para descubrir cómo reacciono yo ante una cierta cosa. Y experimentar desde el punto de vista de haber tenido la experiencia, ¿no? Lo que es un poco donde estaba yendo Aitor al final, pero esta idea de decir, bueno, sí, o sea, cuando pase lo que sea, yo ya he tenido una pájara y puedo tener una pájara y no pasa nada. Yo siempre me enfado un poco cuando veo los artículos estos que pone un artículo de entrenar en ayunas o no entrenar en ayunas, y sobre todo los de no entrenar en ayunas, pregúntale al médico y pregunta a 74 personas y ve con muchísimo cuidado. Y yo siempre pienso, a ver, prueba a entrenar en ayunas. El primer día que vayas a entrenar en ayunas, no corras una maratón a intensidad de maratón en ayunas, ¿no? Pero vas un día, pruebas, ves lo que pasa, luego lo alargas un poco más o vas un poco más intenso, ¿no? Y vas probando poco a poco sin que sea ninguna locura. Por eso, ve probando, ten esa experiencia y aprende cómo funciona tu cuerpo. Porque una cosa que habéis mencionado antes, el perder un habituallamiento. En los ultras en carrera a pie muchas veces hay un habituallamiento, que está el habituallamiento que proporciona la carrera, pero un compañero, alguien te puede traer una bolsa. Entonces, hay veces que en la bolsa, o sea, esa persona que te trae la bolsa tiene que conducir normalmente desde la salida donde te ha visto hasta ese sitio, y igual no llega, igual llega tarde, igual por lo que sea pasas tú antes. Igual tú has tardado más y la persona estaba pensando, ¿este ya habrá pasado o no habrá pasado? Ahora, hoy en día, eso pasa menos con los sistemas estos de live tracking. Pero con todo esto te puede pasar esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no tengo mi habituallamiento? ¿Qué pasa si tengo que comer otras cosas? ¿Qué pasa si al final me veo obligado a comer patatas fritas y croissants, ¿no? Pues son todo cosas que habría que probar, pero es que, por ejemplo, el caso de las patatas fritas pasa. En los ultras parece ser que en los primeros habituallamientos la gente come bien, en los últimos habituallamientos la gente se tira las patatas fritas porque simplemente quiere probar otras cosas. Y hay una parte de intentar, digamos, limpiar esa dieta de la parte del final, intentar comer mejor, y hay otra parte de decir, si al final vas a estar funcionando con patatas fritas, más te vale haber entrenado con patatas fritas también, ¿no? Entonces es
pues ir experimentando con las dos cosas. Puedo mantener el aguantar con comida deportiva de lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Comida líquida, comida específica para deportistas durante más tiempo, pues cuanto más aguante, mejor, porque esa comida es en teoría mejor. Pero si al final me voy a ver abocado a comer la comida basura que me dan en el avituallamiento, que no sea la primera vez el día de la carrera, ¿no? Pero entonces creo que experimentar es una cuestión súper, súper importante y que los deportistas deberían tener en cuenta, y creo que también los entrenadores a veces nos pasa un poco que nos da miedito hacer estos experimentos a veces, porque como que cada experimento es una oportunidad para que falle, ¿no? Y que el deportista se sienta mal. Y entonces tenemos que ir ahí jugando un poco nosotros con el deportista para simplemente que sepa que esto a lo mejor sale mal y probarlo y ver lo que pasa. Supongo que es una cosa que a Guruche le pasaría en algún momento cuando decía que enfermaba, ¿no? Que decía, uy, pues he probado esto, lo hemos probado, igual nos hemos pasado un poco, a la próxima lo corregimos para al final encontrar la estrategia que va mejor para mejorar el rendimiento sin la parte de las consecuencias negativas. Sí, cuando hablábamos de caos, hablábamos de eso, incluso nos enfadábamos porque a veces alargábamos el entreno y yo decía, esto no tiene sentido, nadie sabía si tenía sentido o no, y sí, y a veces enfermábamos. Yo creo que la clave de todo, incluso en las carreras cuando pasa algo, ¿no? Y un poco al hilo de lo que decía Julián, es estén yendo bien o mal las cosas, ser consciente de ello, nunca no ir aturullándote y haciéndote una pelota. Si te tienes que comer las patatas, ser consciente de que te estás comiendo las patatas y por qué te las estás comiendo, no ir aturullado y comer y todo esto y ya entrar en un bucle malo. Yo creo que la clave es eso, ser totalmente consciente de cuando bien y cuando mal, pero no aturullarte. Sí. Claro, y lo importante que es entrenar eso, ¿no, Guruche? Sí, claro. ¿Cuántas veces en el proceso de entrenamiento tienes que someterte o estar predispuesto a pasar por esas situaciones? Sí. O sea, sí, todo hay que pasar en el entrenamiento, todo hay que entrenarlo. El día de la carrera tiene que estar... Ojalá hayas pasado por todo. Yo creo que, por ejemplo, ahora estáis haciendo un esfuerzo especial y Robert es muy consciente de ello, de cuántos pequeños detalles hay que intentar entrenarlos, o de otra manera diferente, que cuántas cosas suceden en el entrenamiento que hay que ir dándole respuesta o aprovecharlos para la mejora. Sí, o sea, cosas normales, ¿eh? O sea, el encadenamiento de entrenamientos, un entrenamiento normal pero que se haga a la hora que se tiene que hacer y que salga bien en ese día. Sí que le damos mucha importancia. Si no, es agobiante. Por ejemplo, Julián, cuando estuvo preparando el Campeonato del Mundo de 24 horas, el Campeonato del Mundo de 24 horas de Borrego se hace en un circuito dando vueltas, y a Julián en su momento se le planteó hacer ciertos entrenamientos dando vueltas a un circuito, el circuito de Landa. Y el entrenamiento no empezaba cuando él cogía la bicicleta, Julián, ¿no? Empezaba cuando tú te tenías que preparar para irte al entrenamiento. Sí, o sea, claro, al final es lo que habla, lo de exponerte, ¿no? Cuando tienes que preparar eso, vas a hacer un entrenamiento de 5 horas en ese circuito y preparar los bidones, preparar la comida, preparar todo el poder, pues eso, simular claramente lo que te puede ocurrir en Borrego, ¿no? O hacer lo más parecido posible a esa situación, tanto en cómo hacíamos por los bloques de intensidad, ¿no? Y en los horarios a los que hacías esas intensidades cambiaban, y cambiaba la sensación, y cambiaba la fatiga y la disponibilidad, y cambiaba todo, ¿no? Y mezclábamos horarios con disponibilidad de hidratos, con intensidades, con la carga previa, y todo eso al final era una puesta en escena de situaciones similares a lo que nos íbamos a encontrar. Entonces, cómo ir dando forma o cómo ir diseñando, porque al final es como un diseño, ¿no? Un arte de diseñar esas sesiones para que la exposición o los pensamientos que te van a venir a la cabeza van a ser así, van a ser iguales que lo más parecido a... Entonces, te pones en escena muchas veces parecidas a lo que te va a ocurrir, para que tus pensamientos
también vayan por ahí. Claro, la función del entrenador en este caso es explicar también, bueno, a veces no hacía falta casi ni explicarlo, ¿no? Cuando te decía, no, el tercer día de entrenamiento va a ser a las 5 de la mañana. Claro, que normalmente siempre era la parte del amanecer más complicado y tal. Bueno, o sea, ir ubicando todo eso y bueno, Guluche decía que cuando lo pasaba muy mal y tenía que alargar esa situación, no encontraba el sentido. Claro, es justamente eso, es el sentido. O sea, si tú le das sentido, lo podrás repetir, lo puedes repetir porque tiene un sentido. A mí, yo en mi momento, cuando diseñábamos esos protocolos de deplección, entrenamientos sin hidratos, alargar, claro, bueno, le encontrábamos el sentido, yo le encontraba el sentido claramente y la evolución fue por ahí y creo que darle sentido te ayuda a insistir en ese sentido, ¿no? A insistir. Claro, mi especialidad es diferente y quizás el pilar principal era ese, ¿no? Y bueno, pues por mi parte ha sido una experiencia de vida y esa evolución ha marcado mucho, ¿no? De lo que, entonces, bueno, sí, porque yo le decía el sentido, porque hay un sentido. momento que a veces se te va, que estás y ya estás con la pájara y te vas como arrastrando. Y dices, ¿pero qué estoy haciendo? No sabes en qué punto igual el entrenamiento se tenía que finalizar, o igual hay veces que le he dado la vuelta y he seguido, y en ese punto que yo sigo soy capaz de seguir mucho, así que ¿hasta qué punto voy a seguir? Claro, yo antes de conocer a Aitor, a lo mejor en la SLB hay muchos momentos en los que no encuentras el sentido. O sea, en los que está todo tan largo que no encuentras el sentido. Bueno, cuando ya empezamos a hacer los entrenamientos con Aitor, con todos estos protocolos, ¿no? de deplección y de trabajo sin hidratos, yo nunca había pensado en eliminar los hidratos para hacer un entrenamiento. Pero cuando empezamos los primeros ensayos, las primeras propuestas, yo encontré que simplemente enlazar 2 días de entrenamiento con una restricción de hidratos, yo me situaba en el tercer día de carrera de una Race Across America. Me encontraba con esa sensación y solamente habían pasado 2 días y 2 entrenamientos de 5 horas, por ejemplo. Entonces encontré todo el sentido, porque dije, claro, es la misma situación de penuria, de sensación lamentable, ¿no? Entonces dije, leñe, estamos poniendo el foco en el sitio. Entonces estaba muy vinculado a mi especialidad, a ese planteamiento encajaba perfecto. Sí, yo cuando os he dicho antes lo de que hacía 3 o 4 días, en bloques de 3 o 4 días, va un poco por ahí. De enlazar siempre 3 o 4 días fuerte y buscando esa sensación. Y la dificultad que decía Aitor de puesta en escena, que es muy difícil que fuera de una carrera que está toda la carretera cortada, toda la carrera, enlazar en un sitio 3 o 4 días de ese tipo de entrenamiento no es fácil. Y que pueden pasar cosas, que puedes pinchar una segunda vez y que sí o sí tienes que hacer el entrenamiento ese día, porque ese entrenamiento es una consecución de los 2 o 3 días de entrenamiento anteriores, que si no lo haces hoy, mañana ya no es igual. Y a mí en ese caso eso también me pesa mucho. Dónde hacerlo, que tiene que ser ahora y que tiene que ser así, que no es como en una carrera que es hoy, ahora, con avituallamientos, con la carretera cortada y con todo para ti. Que la propia gestión del entrenamiento es entrenamiento. Sí. Antes de empezar el entrenamiento. Sí, y luego ya claro. De lo planificado a lo que pasa, muchas veces pues la desviación que pueda haber y qué hacer con cada una de esas desviaciones. Es decir, pinchas una vez, arreglas y sigues. Pinchas una segunda vez, no tienes otra cámara para cambiar. ¿Qué haces? Bueno, pues coger un taxi, ir a casa y volver a salir, porque es hoy cuando tienes que hacer el entreno. Yo apuesto con este tipo de deportistas, ¿eh? Luego saldrá o no saldrá, pero todo esto se dice así, pero es un momento, porque encima estás con tu entrenador, que está peor que tú, mucha tensión, un disgusto de la pera, súper cansados, explicar al taxista que ya, que ahora, que tal, que...
A mí lo que decía Julián de entrenar las penurias es para el ciclismo que practico yo, es la clave, el ponerte en esa situación, porque al final estás entrenando resistencia, pero también resiliencia, ¿no? El no abandono, por mis narices que no abandone y que voy a continuar el entrenamiento aunque te haga un viento de 50 por hora en contra o te llueva o te quedes sin alimento, el seguir, porque al final es lo que te enseña a ser capaz de, lo que te demuestra que eres capaz de poder hacer esas cosas y llevar tu mente a un estado en el que tú encuentras tus estrategias de pensamiento, ¿no? Pues te pones en blanco, te pones a pensar en cosas que te hacen evadirte de la penuria por la que estás pasando y a la hora luego de afrontar situaciones en las competiciones, pues al afrontar las noches, afrontar cuando te quedas sin comida, cuando te vienen mal dadas con el clima y tal, el haber estado sufriendo en el entrenamiento, lo que decía Julián de las penurias, es para mí de lo más importante, porque al final el aspecto mental en la ultra resistencia es de lo más importante que hay, yo creo. Yo ahí me gustaría hacer una pequeña matización y es que, por ejemplo, Gurutze ha conseguido ver y ejecutar el Ironman como un bloque. Ya independientemente de las oscilaciones de rendimiento que pueda tener ella en competición, ya es la propia competición, el bloque. Yo creo que ha llegado ahí a base de todo el proceso que ha vivido. Si me estoy equivocado, pues me aclaráis, porque ahora lo de Julián también va a colación de Julián, por ejemplo, ahora las 24 horas es capaz de verlo como bloque, independientemente de las oscilaciones o las dificultades que pueda tener durante la competición. Yo creo que igual lo que he intentado transmitir al principio en la introducción se une con esto, de decir, ya es competición, ya no es una aventura y vamos a ver lo que pasa, sino no. Sabemos más o menos lo que puede pasar, sabemos más o menos qué variables puedan influir y depende de la competición, de las circunstancias, yo estoy capacitado para hacer frente a las situaciones que me vienen sobrevenidas. Y entonces empezamos ahí a competir. O sea, la carrera no es algo más grande que nosotros, sino que le vemos a los ojos, le miramos a los ojos, venga, nos enfrentamos a él. Y no únicamente nos enfrentamos a la competición, sino que ya en el Ironman y en las competiciones de ultrafondo ya se compite el uno contra el otro. No es en la salida ya cada uno nos ponemos a nuestro ritmo y ya está, sino que es un concepto de rendimiento y un concepto de competición. Ya, al hilo de eso es esa evolución de decir, bueno, para ganar Cheste, las 24 horas de Cheste, para ganarlo, solo puedes poner pie a tierra 1 minuto o 2 minutos en todas las 24 horas. Es algo muy sencillo de decir, ¿no? De exponer, pero evidentemente solo con eso ya has creado una evolución. Cuando las primeras 24 horas, o cuando se hace, el primer pensamiento era ¿cada cuánto vamos a parar? Pues la evolución te lleva a eso, a decir, no, se hacen 3 paradas que echas pie a tierra 20 segundos y sigues y te cambian todo. Y verlo como un bloque, yo en realidad no sé cuántas veces habré competido o cuántas veces habré hecho las pruebas, las brevet y demás, pero solamente al final de todas esas exposiciones, ¿no? de todo este proceso, solamente muy al final lo he logrado, o digamos que he llegado a tiempo en ese proceso para verlo como un bloque. O sea, el récord del Camino de Santiago, que se hizo en 24 horas, para mí fue la mayor experiencia de haber vivido algo que duró 23 horas, 23 minutos, o sea, 24 horas, 23 minutos, que hubiera sido un inicio y un final. Ya sé que la memoria juega sus pasadas, ¿no? Y lo que te queda en la memoria a lo mejor lo estás modificando o demás, pero bueno. Pero es la sensación, el recuerdo de una sensación de estabilidad completa, de esa oscilación que hablaba antes, de que de que hubo pocas oscilaciones y que las pocas oscilaciones que hubo se pudieron gestionar por una capacidad de concentración continua.
a lo mejor ya se habían eliminado la dependencia de la comida sólida, se había conseguido un trabajo de fuerza suficiente para que la estructura del cuerpo pudiese mantenerse durante 24 horas en una cabra, ya sea porque no necesitaba tener un diálogo con el equipo, sino solamente conmigo mismo. Un cúmulo de cosas que es la suma de simplemente exponerse a situaciones durante los entrenamientos cercanas a eso, ya sea por enlazar ardillas, por lo que sea, por el kit de herramientas, pero esa sensación para mí es excepcional. O sea, haberla vivido, haber llegado a tiempo para haberla vivido, me parece algo enriquecedor y bueno, pues eso, muy interesante, la verdad. Yo me parece muy interesante esto que estaba diciendo ahora Julián, que es un poco la idea que creo que en ultra resistencia ocurre mucho, que es la diferencia entre completar y competir. Que, por ejemplo, en ultra resistencia, en ultramaratones corriendo, vemos, es muy típico tener a alguien que este año, la primera mitad del año, se prepara una carrera de 50 kilómetros, para la segunda mitad del año igual irá por una de 80 kilómetros, y entonces el año que viene hace una de 100 y el año siguiente una de 100 millas, de 160 kilómetros, ¿no? Y como que siempre está subiendo, porque su nuevo reto siempre es el completar una distancia más alta. Pero entonces no tiene esa base de experiencias de un poco lo que estaba diciendo antes Julián, ¿no? Una vez has competido varias veces en una carrera de 24 horas, supongo que ya sabes qué te sale bien, qué te sale mal, qué cosas, cada cuánto rato vamos a parar. Sabes que si paras demasiado ya no compites, estás yendo o no compites al nivel al que tú quieres competir, ¿no? Pero es una cosa que es importante tener esta exposición, y lo que pasa, claro, corriendo probablemente tenga más coste que en ciclismo. Igual incluso también más que en triatlón, porque eso es la diferencia de la maratón al final del Ironman, que no dudo que sea dura, pero comparado con el correr, pues eso, 80, 100 kilómetros por la montaña, sobre todo con las bajadas, ¿no? Entonces, que no se puede repetir tantas veces la exposición, pero muchas veces además lo que le pasa al corredor es que lo que quiere hacer es estar siempre subiendo. Entonces, no llega al punto de tener la suficiente seguridad en su carrera y conocerse a sí mismo en una distancia de carrera lo suficiente como para decir, vale, ahora voy a intentar mejorar y optimizar estas cosas, porque siempre está intentando ir a una cosa nueva, ¿no? Y respecto a lo que también estabais diciendo antes de las penurias, pienso que una cosa súper importante, especialmente en las ultras de montaña, es el tiempo atmosférico y las situaciones atmosféricas, que eso yo lo veo muy grande, como un problema muy grande para la gente, sobre todo que viene de correr en asfalto o que viene de deportes también como el triatlón, que muchas veces, o sea, si vienes de correr en asfalto y te pasa los ultra, pues un día que llueve has entrenado, pero has entrenado una hora corriendo, ¿no? Has corrido tu hora y dices, de hecho, yo que soy de Valencia capital, me acuerdo de hace 10 años más o menos que seguía más gente en Facebook, de que llovía un día y te venías, mi feed de Facebook estaba entero de estos son los días que cuentan, hoy el entrenamiento vale por 2. Todo el mundo lo ponía como que yo pensaba, ¿qué dirán los del País Vasco? ¿Sabes? Les llueve siempre, ¿no? Luego me fui a vivir a Inglaterra y a Canadá y dije, es que si no te vas a correr lloviendo no entrenas, no vas a ponerlo en ningún sitio, ¿no? Y entonces es esa sensación de una vez he corrido lloviendo una hora, comparado con me voy a pasar a lo mejor 10 horas con lluvia o incluso aguanieve y encima va a ser de noche y no voy a ser capaz de ver nada porque con el frontal me va a reflejar con la lluvia, y todo esto también son cosas que son esas penurias que, o sea, que quien las ha entrenado tiene una ventaja. Iba a decir que tienes que entrenar, pero igual si no las entrenas estás en desventaja, ¿no? Entonces, incluso estamos viendo últimamente que desde el punto de vista de los profesionales hay corredores, especialmente de Estados Unidos, que están yendo a vivir a Europa. El caso más claro ha sido Jim Wolfley el año pasado, que se fue a vivir a Europa para entrenar más, para ser más montañero, para entrenar más en montaña, para hacer más esquí de travesía, para exponerse más a los elementos, no solamente al terreno más vertical en los Alpes comparado con el terreno de Estados Unidos, ¿no? Pero sino también para la exposición a los elementos. Una de las cosas que decía en una entrevista suya que escuché era que, por ejemplo,
él decía que los ultramaratonianos europeos saben cuándo ponerse y quitarse la chaqueta, porque lo hacen todo el rato yendo a la montaña. En vez de él, que es un corredor, y que siendo un corredor, tú te pones una ropa al principio, te la llevas hasta el final, si pasas un poco de frío te aguantas, ¿no? Y claro, eso lo puedes hacer igual en un rodaje de 4 horas, pero no en las 20 horas del Ultra Trail de Mont Blanc. Bueno, pues genial. Yo creo que ha quedado una charla bastante completa y si os parece, para terminarla podemos hacer que cada uno durante un minuto pues digáis un poco el consejo que le daríais o qué creéis que es para vosotros ese 20% de cosas que os dan el 80% del beneficio y bueno, de cara a que lo escuche y esté preparando una prueba de estas, pues que lo tenga en mente. Así que bueno, si queréis hacemos esta última ronda. Si queréis empezamos Borja, por ejemplo. Para mí, lo más importante es combinar un poco lo que hablábamos antes, conocerte en cuanto a la alimentación y el cómo pasar la noche, porque en las pruebas de ultradistancia siempre va a haber una noche que tengas que afrontar y cuando afrontas la noche pues es la oscuridad, es tú solo ante los elementos en la carretera o en el monte y además sin la facilidad de encontrar alimento durante la noche con tanta facilidad como durante el día. Entonces tienes que tener experiencia, yo opino, en eso, en conocerte a ti mismo cuando realmente el mundo se ha parado alrededor tuyo y estás tú solo ahí y no te van a poder venir a ayudar con facilidad. Entonces, si te vas a meter en un lío de estos, de una carrera de varios días, el conocerte a ti mismo muy bien en situaciones en las que no te ves en el día a día, que para mí es la noche y un poco la falta de alimento o el hambre. Yo, al hilo de lo que ha terminado hablando, a la gente le diría que se desarrolle en una prueba que le guste, que no tenga esa prisa de seguir la bola que hace la gente, a la triatlón, a la Ironman, a las carreras de montaña, sino que busque su sitio y que se desarrolle, que le dé esas semanas en el año para desarrollarse y aumentar ese entrenamiento, que se desarrolle en una evolución de años, que conozca a grandes profesionales y aprenda, ¿no? Y que en esa prueba que le gusta y en la que crece, que crezca, que creo que ahí está donde se pueden empezar a hacer cosas, donde se puede evolucionar cada uno con sus características, que se rodee de los mejores y que creo que eso es aprender y lo que te llena para que en ese momento de caos tú estés convencido de lo que estés haciendo y disfrutes. Y también disfrutes que a mí es lo que más me motiva, de estar en la línea de salida preparada para correr con las otras chicas que han hecho lo mismo que yo, que son las mejores y están súper preparadas, que creo que a cualquier nivel se puede hacer eso y creo que yo es lo que les diría. Yo creo que, siguiendo el hilo, que la determinación de objetivos es crucial, que no todos no tenemos ni condiciones ni condicionantes para aspirar a ciertos objetivos, que la calibración de los objetivos a mí me parece fundamental. Yo siempre cuento la anécdota de en una época le ayudé a un deportista, luego pasaron un par de años y me preguntó a ver si seguía siendo igual de exigente que lo fui con él y yo le dije no, yo no soy exigente es la prueba en la que tú quieres competir y los objetivos que tú pones en esa prueba. Entonces yo creo que la calibración es importante y si uno quiere y uno puede competir o andar en el mundo de las competiciones de ultradistancia, que lo intente integrar de manera equilibrada con su vida en general, que sea un factor compensador y no un factor descompensador y que lo disfrute y que si quiere competir que compita y si tiene otra serie de objetivos pues que los persiga también. Yo por mi parte, lo que es la estructura de las brevet, bueno, vinculándolo con la larga distancia, ¿no? Creo que la propia estructura de tener que hacer una brevet de 200, luego una de 300, una de 400, una de 600, te obliga, entre comillas, a exponerte a diferentes horarios y diferentes distancias y introducirte por ahí
sin un afán competitivo, sino la de compartir la propia experiencia. Creo que es una parte inicial o donde poner el foco a alguien que se quiera introducir en la larga distancia de ciclismo. Creo que es la parte primera que debiera de experimentar, ya que el ambiente en sí mismo no es competitivo pero sí que la exposición al día, a la noche, a la restricción de comida, todo ello ya te va obligando pues eso, a gestionar mentalmente la disciplina, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí se podría empezar bien. Yo diría que para mí, además de lo que es el entrenar, la preparación física, el entrenar el motor para estos objetivos, una cosa que es muy importante y de la que no se debe olvidar ningún deportista de ultrarresistencia es la parte de aprender y practicar. Entonces, aprender, el experimentar forma parte de ese aprender, y luego practicar, que es esta cuestión de que al final la práctica hace el maestro. Hay que practicar lo que vas a hacer en la competición, hay que practicar las diferentes situaciones y no pensar que simplemente es entrenar, meter las horas, meter los entrenamientos, sino practicar las situaciones de lo que se ha mencionado por ahora, las cuestiones de comida, cuestiones de sueño, cuestiones de meteorología. Todo esto tiene que ser practicado antes del día de la competición para que cuando llegue la competición no nos venga de nuevas. Genial, pues muchísimas gracias a todos por haber pasado por aquí, por el podcast. Creo que ha quedado un episodio bastante interesante y que espero que les sirva a los oyentes. Así que nada, nos escuchamos en la próxima.